Hola, bienvenidos a nuestro canal. Esto es Vera, un proyecto donde buscamos digitalizar el mundo de la costura, la moda y el patronaje. Si has llegado hasta aquí es o bien porque nos sigues en redes sociales, porque has comprado uno de nuestros patrones o porque quieres aprender a coser. Y si todavía no nos conoces, me presento. Yo soy Raquel, una de las cofundadoras, y detrás de cámara está mi amiga Natalia. Hola, ¿qué tal? Y como es nuestro primer vídeo y estoy nerviosa, vamos a soltar un poquito de chapa. Vera nació hace un año y llevamos todo este tiempo planteándonos cuál es la mejor manera de enseñar a la gente a coser. Aprender por cuenta propia puede ser súper complicado, y lo sabemos por experiencia. Muchísimas veces los patrones están incompletos o son erróneos, a veces las instrucciones no cuadran o incluso los tutoriales no son suficientes. Así que en Vera queremos que forméis parte de nuestra comunidad para enseñaros a coser paso a paso y acompañaros en este proceso. Y dicho esto, vamos a por nuestro primer diseño. Por cierto, en Vera trabajamos con 2 tablas de medidas para poder ajustarnos lo máximo posible a los distintos tipos de cuerpos. Así que antes de empezar a coser o de comprar el patrón, asegúrate de utilizar la tabla que corresponda a tus medidas. Si tenéis cualquier duda, dejadnos un comentario o escribidnos por redes. Y ahora sí, empezamos a coser. Comenzamos cortando la tela. Este patrón tiene 2 piezas principales para la falda, una delantera y otra trasera, y 2 vistas, una para la parte delantera y otra para la parte trasera. Cortamos con el lado bueno de la tela hacia arriba. Colocamos la primera pieza del patrón encima siguiendo las líneas del bies. Sujetamos la tela y el patrón juntos con alfileres o pesas. Y con unas buenas tijeras o un cátер rotativo cortamos la tela siguiendo la forma del patrón. Repetimos este proceso para las 2 partes principales y las 2 piezas de las vistas. Importante ya tener en cuenta es que el satén tiene brillos y debemos seguir la misma dirección de corte. Es decir, si la cintura de la primera pieza está colocada a mi izquierda, la cintura de la siguiente pieza también irá de arriba a abajo o de izquierda a derecha. Los márgenes de costura ya están incluidos. Las 4 piezas llevan 1 centímetro de margen de costura en todos sus bordes. Cuando estéis cortando la tela, aseguraros de realizar los pequeños cortes en el margen de costura que vienen marcados por los piquetes en el patrón. Estas líneas actúan como puntos de guía y os ayudarán a alinear, a hacer coincidir y a montar las distintas piezas del patrón con precisión. Ahora que ya tenemos todas las piezas cortadas, lo último que nos falta es cortar unas piezas entre tela para las vistas. Lo mejor sería utilizar una entretela termoadhesiva como esta que veis aquí, que se fija en la tela al planchar, así que recortamos 2 piezas de entretela, una para cada una de las vistas. Ahora que ya lo tenemos todo cortado, empezamos fijando la entretela a las vistas, planchando la parte rugosa de la entretela al revés de cada pieza de las vistas. El calor de la plancha hará que la entretela se pegue. Os recomendamos planchar con un trapo o paño por encima para proteger el tejido de satén y la plancha de manchas de pegamento. Ahora vamos a coser las vistas entre sí para cerrar el círculo de la cintura. Con los derechos enfrentados cosemos costuras rectas en las costuras laterales, utilizando una longitud de puntada de 2,5 o 3 milímetros y reforzando las costuras al principio y al final de las líneas. Para un mejor acabado y para evitar que la tela se deshilache, vamos a rematar los bordes exteriores de la vista con puntadas zigzag. Algunas máquinas modernas tienen un prensatelas especial tipo overlock, que sirve para cerrar los bordes. Esta es una buenísima opción si no tenéis una remalladora. En este caso habría que cambiar la configuración de la máquina.
Este falso overlock quedaría así. Dejamos las vistas a un lado para centrarnos en las piezas principales de la falda. Colocamos las dos piezas grandes enfrentando los lados derechos de la tela y unimos las costuras laterales. Sujetamos primero con alfileres utilizando la pequeña marca o corte en la zona de la cadera como referencia para asegurarnos de que ambas piezas encajen perfectamente. Cosemos las costuras laterales con puntada recta, respetando 1 centímetro de margen de costura y utilizando una longitud de puntada de 2,5 o 3 milímetros según vuestra preferencia. Tag on the back say glory, stitch in my side say bless, heels on the tile still grounded, heart on my sleeve so loud, every little flaw well rounded, I walk in the room that's a crowd, I got velvet in my wall, little halo in my head, model choir when we talk, every shade of faith in here, snap the frame, we paint the shine. Una vez cosidas, rematamos los bordes con una puntada en zigzag para evitar que la tela se deshilache. And I'm dripping out the cake, gold on my ear, that's history, curl in my bang, that's home. They try to write me in mystery, I sign my name in chrome, girls in the back all humming, harmony sweet and grown, we ain't waiting on becoming. Y planchamos las costuras hacia la espalda utilizando los piquetes y los pequeños cortes realizados durante el corte como puntos de referencia para identificar la parte delantera de la trasera. Ahora vamos a unir la vista a la parte principal de la falda. Para ello, colocamos ambas piezas con los lados derechos enfrentados y situamos la vista sobre el borde superior de la falda, asegurándonos de que coincidan las costuras laterales y los centros delantero y trasero. Los piquetes que marcamos al principio nos servirán como guía para que todas las piezas queden perfectamente alineadas. Sujetamos todo con alfileres alrededor de la cintura y cosemos con puntada recta siguiendo todo el contorno, respetando un margen de costura de 1 centímetro. Una vez tenemos esta parte lista, la dejamos a un lado para centrarnos en el elástico de la cinturilla. Utilizaremos un elástico de 2 centímetros de ancho. Para calcular su longitud, medimos el contorno de la cintura y le restamos unos centímetros en función de la elasticidad de la goma. En nuestro caso, la cintura mide 72 centímetros y debido al grado de elasticidad del elástico que estamos utilizando, hemos decidido reducir esa medida en 4 centímetros. Como vamos a cerrar el elástico uniendo ambos extremos, necesitamos añadir margen para la costura. Añadimos 2 centímetros en cada extremo para poder superponerlos. En nuestro ejemplo, esto hace que la medida final de la tira vuelva a ser de 72 centímetros.
Antes de colocarlo en la falda debemos cerrarlo para formar un aro cerrado. Para ello superponemos los dos extremos unos 2 centímetros, asegurándonos de que queden bien alineados y sin torsiones. Después cosemos formando un cuadrado con 2 diagonales en su interior, tal y como os mostramos aquí. Este tipo de costura fija la unión con firmeza y sin perder elasticidad. Una vez que tenemos el elástico cerrado en forma de aro, vamos a coserlo al margen de costura de la cintura. Primero dividimos el aro en 4 partes iguales y marcamos esos puntos con un bolígrafo o con alfileres. Estas marcas nos ayudarán a repartir el elástico de manera uniforme y a colocarlo correctamente sobre la falda. A continuación, hacemos coincidir cada marca del elástico con su punto correspondiente en la falda. Una en cada costura lateral y las otras 2 en el centro delantero y en el centro trasero. Sujetamos el elástico al margen de costura de la cintura con alfileres en estos 4 puntos clave. Es fundamental coser cerca de la línea de costura de la cintura, asegurándonos de que el elástico quede bien distribuido y firmemente sujeto en todo el contorno. Para fijarlo, utilizaremos una puntada en zigzag. Podemos comenzar en cualquiera de las marcas. A medida que cosemos, estiramos suavemente el elástico entre un punto y otro para que se adapte al contorno de la cintura. Pero cuidado porque la puntada de zigzag no debe sobrepasar el elástico en ningún momento. Y ya, para terminar la cinturilla, solo nos queda fijar el elástico a la vista con una puntada en zigzag también. Primero, planchamos la vista hacia arriba, separándola del cuerpo de la falda para colocarla por debajo del elástico. Con la ayuda de la plancha y trabajando poco a poco, nos aseguramos de que la vista quede bien extendida, plana y sin arrugas. A continuación repetimos el proceso anterior. Cosemos con puntadas en zigzag el borde inferior del elástico al borde inferior de la vista. Mientras avanzamos con la costura, estiramos suavemente el elástico para que la tela se distribuya de forma uniforme y evitar que se formen frunces. Este paso permite que el elástico y la vista queden completamente integrados y ocultos en el interior,
logrando un acabado limpio y profesional. Además, ayuda a mantener la vista en su sitio y evita que se asome por el exterior de la prenda. Y por último, lo que nos queda es terminar el bajo de la falda, y aquí tenemos dos opciones. En la primera opción, enhebramos una aguja de coser a mano con hilo de hilvanar. Pasando el hilo por el ojo de la aguja, hacemos un nudo en el extremo largo y dejamos aproximadamente unos 20 centímetros de hilo en el otro lado. Le damos la vuelta a la falda y doblamos el borde inferior hacia el interior unos 4 milímetros. Cosiendo de derecha a izquierda, hilvanamos todo el contorno del bajo, procurando que este doblez sea lo más uniforme y estrecho posible. Cuando ya tenemos el bajo perfectamente preparado, pasamos a la máquina de coser. Cosemos con una puntada muy pequeña de zigzag y muy cerca del borde interior del doblez. Es fundamental no tirar de la tela mientras cosemos, para evitar que el bajo se ondule o pierda su forma. Al terminar, cortamos los hilos sobrantes y retiramos con cuidado todo el hilván. Y planchamos suavemente el bajo para sentar la forma y conseguir un acabado impecable. En la segunda opción, hilvanamos el borde inferior hacia el interior unos 4 milímetros. Cosiendo de derecha a izquierda, hilvanando todo el contorno del bajo en un primer doblez. Pins on the table, sketch on the side, thread in my fingers, watch this design come alive. Flip that fabric, turn that hem, little bit of flair, we tailor the trend, cut, pin, press, we're shaping. Una vez completada la primera vuelta, volvemos a doblar el bajo hacia el interior, ocultando el borde sin rematar dentro del segundo doblez. Hilvanamos nuevamente todo el contorno, intentando mantener una anchura constante. Cuando ya tenemos el bajo preparado, pasamos a la máquina de coser. Cosemos con una puntada recta de 2,5 milímetros o 3 milímetros muy cerca del borde interior del doblez. Al terminar, cortamos también los hilos sobrantes, retiramos con cuidado todo el hilván y planchamos. Y este es el resultado.